¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Quecliquian, soy profesor titular de obstetricia del Hospital de Clínicas José de San Martín, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires, y director científico de la Asociación Argentina de Perinatología. Y hoy estaremos compartiendo con ustedes una exposición sobre prevención del riesgo legal en casos de embarazadas que cursan con hipertensión arterial. Agradezco la invitación de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y del Colegio Médico de Santiago del Estero, y asimismo esta presentación será expuesta tanto en el nivel de posgrado, en la carrera de especialista de tocoginecología del Hospital de Clínicas José de San Martín, Universidad de Buenos Aires, como será material de consulta en las cursadas regulares de la asignatura. Cátedras de obstetricia de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Santiago del Estero compartimos el modelo de los primeros 1000 días que pueden observar y en el cual observarán videos en el canal Cátedra de Obstetricia Argentina, donde un grupo de profesores titulares y adjuntos de distintas provincias argentinas y de distintos países hispanoamericanos colaboramos con nuestros videos e invitamos a suscribirse gratuitamente. En la charla de hoy abordaremos aspectos médicos de la hipertensión durante el embarazo desde distintos enfoques, las complicaciones que pueden generar malos resultados de morbimortalidad materna y neonatal, un enfoque más novedoso sobre el riesgo epigenético que implica el impacto de la hipertensión durante el embarazo y por último, cuestiones que hacen al apropiado trato de la embarazada con empatía y dentro del marco de la legislación vigente argentina para de esta forma poder dar la mejor y más humanizada atención a cada una de las embarazadas y familias que asistimos. Consideramos el riesgo de recibir una demanda, ya sea prejudicial o en instancia judicial, veremos que un factor esencial es que haya existido algún daño. Siempre se demanda a partir de algún daño y en este caso un daño específicamente producido por la hipertensión arterial materna que puede ser de tipo mortalidad tanto en la madre como en el feto o inmediatamente en el recién nacido, como de morbilidad, clásicamente conocemos la importancia de la restricción del crecimiento intrauterino, de la posibilidad de desprendimiento de placenta normoinserta con riesgo de vida e histerectomía en algunos casos, eclampsias, accidentes cerebrovasculares, convulsiones con secuelas en diversos órganos maternos y el parto prematuro. Otras secuelas más recientes son aquellas que están vinculadas con el trato durante el parto respetado y una serie de acciones que implican el control de la violencia obstétrica, que actualmente ya son demandadas por ley. Y por último, algo que en este momento aún no es considerado, pero en un futuro próximo posiblemente lo sea, que es el no haber tomado medidas apropiadas para evitar daño epigenético. Esto hoy por hoy obviamente está en suspenso simplemente porque el daño epigenético como tal es muy difícil de objetivar en la actualidad, pero no así se espera en los próximos años. Esta charla constará de 4 momentos. El primero abordará los daños que tradicionalmente conocemos de mortalidad y morbilidad
materna, fetal y neonatal que pueden generar reproches legales. La segunda parte hablará de la epigenética. Aquí no existe experiencia sobre daño epigenético por hipertensión o no toma de decisiones, simplemente porque en el año 2021 es muy difícil, por un lado, identificar el daño epigenético y su causalidad, y estamos en un constante estudio, pero debemos saber que en un futuro esto será posible y que en un presente tenemos acciones saludables para evitar que un ambiente de hipertensión, como veremos al final de esta charla, genere daños sobre el feto. El tercer momento aludirá a la información completa, sencilla y veraz que toda embarazada debe recibir para poder dar su consentimiento informado, tener un parto sin violencia y de forma respetada. Y esto a su vez es no solo un imperativo legal, sino una buena praxis médica respecto a que mejora los resultados biológicos perinatales justamente a partir del menor estrés materno. Y por último, haremos simplemente un llamado a mantenernos actualizados, mostrando algunos de los avances que publicamos todas las semanas en forma accesible, sencilla y gratuita desde la Asociación Argentina de Perinatología, en especial las que aluden a este tema, como en las cuales yo estoy a cargo junto con la secretaria general de ASAPER, la doctora María José Mattioli, y que pueden ser encontradas en la página de Facebook Profesor Doctor Roberto Quecliquian, en la página de Facebook de la Asociación Argentina de Perinatología, y que en el caso de los socios de ASAPER reciben por mail y por grupo cerrado y que forman parte de un curso de capacitación continua e intensiva por el cual anualmente la asociación los certifica. El día 22 de mayo es el Día Mundial de la Preeclampsia debido a que es una de las principales causas de morbimortalidad tanto materna como fetal. ¿Cómo podemos tratar de prevenir los daños que la misma causa y eventualmente protegerlos cuando la prevención no fue posible o efectiva? Hablamos de los factores de mortalidad materna, fetal o neonatal, que son los principales determinantes de reclamos legales, y de aquellas morbilidades que pueden tener resultados severos. Lo que nos debemos preguntar es, frente a un mal resultado, ¿qué se documenta? ¿Dónde se documenta? ¿Y por qué se debe documentar en dicho lugar? Para comprender lo que deberemos hacer, tenemos que entender qué factores configuran una mala praxis. Antes que nada, la relación contractual que existe desde el momento en que un médico toma contacto con un paciente, ya se presume sin lugar a dudas. Los otros tres factores son los que evaluaremos. Para que seamos reprochables por mala praxis, sí o sí debe haber un daño objetivable, no puede ser un daño supuesto. Por ende, además de ese daño, debe ese daño vincularse con un error o culpa que haya sido atribuible al profesional actuante. Pero además, no es cualquier error o culpa, sino que ese error o culpa debe haber causado el daño que se reproche. Si estamos frente a errores que no causaron el daño, no existe mala praxis. La mala praxis siempre exige relación de causalidad entre el error o culpa médica y el daño que se reclama. Un factor erróneo que se ve tanto en ateneos médicos como en instancia judicial es el hindsight bias, o sea, el error en la valoración retrospectiva o del pasado.
La valoración debiera tomarse a partir de cumplimiento de normas, nuestra obligación de medios y de las decisiones tomadas. Sin embargo, el cerebro humano nos hace trampa, esto lo vieron Medved, Madej y Gilovich estudiando atletas olímpicos, donde encontraban que en distintas competencias, en Olimpiadas, mientras que el primero festejaba, el segundo lloraba y el tercero festejaba. Esto llamaba la atención porque obviamente el segundo había obtenido un resultado mejor que el tercero. ¿Qué sucedía? Lo primero que se supuso era que se trataba de deportes de eliminación, por ejemplo, un torneo de fútbol. Entonces era fácil explicar que el último partido, el primero había derrotado al segundo y el tercero al cuarto, y eso explicaba la desdicha del segundo. Pero estos autores profundizaron el estudio y tomaron una serie de atletas que corrían en línea, o sea que uno llegaba primero, otro segundo, otro tercero y otro cuarto, y volvía a suceder lo mismo. El primero festejaba, el tercero festejaba, el segundo lloraba. Entonces preguntaban, ¿qué sucede en el cerebro humano? Y lo que se encontraron es que el primero sentía la satisfacción de haber ganado, el tercero la redención de haber pisado el podio, y el segundo, que ya estaba en el podio, la frustración de no haber sido primero. Estos fenómenos se asociaron a otros donde se planteaba que si yo estoy frente a un mal resultado, yo seguramente sabía que iba a ocurrir o podía prevenirlo. Efectos similares a cuando alguien dice, sé que salió tal número en la lotería y yo lo sabía. ¿No tuvieron alguna vez esa sensación? Es bastante frecuente. Sin embargo, si alguno de ustedes me sabe decir cuál es el número que saldrá en la próxima lotería, me avisan y lo jugamos. Ahí se van a dar cuenta que es una sensación engañosa. La forma de juzgar apropiadamente una praxis médica es corregir el bias, o sea, el error del hindsight. Es decir, se debe retrotraer la situación al momento en el que el profesional actúa y con esos elementos y en forma normal, no excepcional, se debe decidir si es que el profesional cometió un error. A veces se dice, si le hubiera hecho una cesárea, el feto no hubiera muerto en forma súbita. Y eso es verdad, porque posiblemente en ese momento de la cesárea el feto estaba vivo. Ahora, si ustedes tuvieran que hacerle a todas las pacientes de 30 semanas hipertensas una cesárea, generarían un desastre y mayor cantidad de muertes que aquella que ocurre simplemente por un embarazo en el cual con hipertensión se cumplieron las normas y no se interrumpió el embarazo hasta el momento en que estaba técnicamente indicado en forma correcta. ¿Qué debemos documentar? ¿El qué? Fundamentalmente dos grupos de cosas. Por un lado, el cumplimiento de una praxis diligente, es decir, si conocemos cuáles son los protocolos para asistir correctamente a una hipertensa embarazada, debemos seguir los mismos o si tomáramos alguna conducta divergente, explicar por qué se toma dicha excepción. Por el otro lado, cuando ocurren hechos inesperados que nos eximen de responsabilidad. La conducta del paciente, por ejemplo, la paciente que no asiste a citas médicas y dificulta de esta manera su control. Un hecho fortuito, por ejemplo, cae el techo y lesiona a alguien. Un error excusable, por ejemplo, la paciente no les informa a ustedes que ella es consumidora habitual de determinado tipo de droga o estupefaciente y ustedes no podían adivinarlo, la falta de provisión de medios y por supuesto lo que es el artículo 34 del Código Penal argentino, quien causara un daño para evitar otro,
que es de entidad mayor y del cual no ha sido responsable. El ejemplo típico es cuando ustedes en una hipertensión y se produce un desprendimiento de la placenta normoinserta, observan un síndrome de Kubeler y no tienen más remedio que extirpar el útero. Esta histerectomía es un daño, pero no es un daño reprochable porque ustedes causan ese daño para evitar un daño mayor, la muerte, y ustedes no fueron responsables del desprendimiento de la placenta normoinserta si simplemente asistieron a la paciente en forma correcta previo a la misma. ¿Dónde se documenta? En la historia clínica ustedes tienen que hacer consignar todas las acciones que ustedes han realizado asistiendo a la paciente, por un lado, y los eximentes de responsabilidad. Tienen que estar escritos porque esto constituye una prueba documental que no es reemplazable por lo que a veces creen los médicos que es explicar su conducta y haber actuado bien. ¿Y por qué nos sirve haber actuado bien si no se documenta en la historia clínica? Esto es un error frecuente porque no se nos enseña esto en la Facultad de Medicina, porque es una convención del derecho. Ustedes dirían, pero si yo escribo lo mismo en una historia clínica que lo que explico a posteriori no estaba escrito y eso es la verdad, ¿por qué tendría que tener consecuencias distintas? Y la respuesta es la siguiente. Porque cuando ustedes escriben en la historia clínica lo que han hecho, generan una prueba documental. Y ustedes me dirán, puede ser falso, correcto, pero para que sea tomado por falso, la parte que cuestione la falsedad deberá aportar otra prueba, por ejemplo, testimonios, registros, lo que fuera, que de alguna manera derribe lo escrito en la historia clínica. Si no hay algo que cuestiona lo que está escrito en la historia clínica, esta prueba documental es de entidad superior. Por el contrario, si ustedes no escriben en la historia clínica lo que hicieron correctamente y luego lo explican ante un juez, esa explicación es una prueba confesional. Y aquí estamos frente a un problema. Confesar solo se puede en contra de uno mismo. Entonces ustedes le dicen al juez, yo actué mal y reconozco esto, esa confesión es válida y los van a condenar por eso. Si por el contrario ustedes dicen, yo actué bien e hice esto y esto, no es válido como confesión, son meros dichos en favor de ustedes y lo que se presumirá si no está escrito en la historia clínica es que posiblemente no haya pasado, salvo que ustedes encuentren otras modalidades de poder probarlo. Pero fíjense en qué problema están. Actuaron bien, no lo documentaron y ahora deben recurrir a sofisticados medios para que se pueda probar vuestra buena praxis, lo que hicieron correctamente. Por ende, la mejor forma de proteger nuestro trabajo y de alguna manera dejar claro que hemos actuado bien es escribir bien en forma coherente, congruente, completa y correcta lo realizado en la historia clínica. En resumen, recordemos que sin los tres factores presentes, culpa, daño y nexo entre culpa y daño, no hay mala praxis, que debemos documentar. No es válido confesar en beneficio propio y que la forma de documentar es a través de la historia clínica, principal elemento de prueba si está redactada correctamente. La prevención primaria es evitar que ocurra el daño o a lo sumo, si el daño lamentablemente ocurre pese a que hemos actuado correctamente, explicar apropiadamente y con una buena relación médico-paciente para que quien lo padece no inicie una demanda en nuestra contra y sepa que actuamos bien. En el caso de recibir la demanda, tenemos que entrar en un sistema de prevención secundaria.
y en algunos casos cuando existen primeras condenas o elementos desfavorables en una prevención terciaria. Es muy importante en estos casos no aislarnos ni negar la situación y recurrir no a cualquiera, sino a una consultoría médico-jurídica idónea, especializada en prueba médica y estrategias procesales. No es un dato menor, no es simplemente opinar de medicina, es conocer leyes y saber qué elementos se aportarán, qué fortalezas y debilidades se tienen para la defensa del profesional que eventualmente es acusado, reclamado o procesado por una supuesta mala praxis. Una breve explicación sobre lo que es epigenética para que podamos comprender esta segunda parte de la charla. El proyecto Genoma Humano, iniciado en el año 1990, pretendía demostrar la totalidad de los genes, cosa que logró, y suponía que los seres humanos teníamos 100.000 genes, y leyéndose los mismos se podía saber quién se enfermaría, cuándo viviría, cuánto tiempo, y todo nuestro destino. El modelo era nuestros genes, la genética que traemos y que era prácticamente inalterable, y por otro lado, el ambiente que en algo ayudaba, por ejemplo, un tabaquista que padece cáncer de pulmón, pero si tiene una predisposición genética lo padece muy fácilmente y si no la tiene posiblemente por mucho que fume no lo padece. Lo que se observó es que en lugar de tener 100.000 genes tenemos tan solo 30.000 y había que explicar el por qué. Para esto voy a usar esta cartulina. Acá dice Florencia Bonelli. Supónganse que Florencia Bonelli fuera una secuencia de bases de ADN, citosina, timina, guanina, adenina, es decir, lo que se leyó en el proyecto Genoma Humano. Y de esto había 30.000. ¿Por qué había más variaciones? Porque somos lo que se lee no de nuestro genoma, que en este caso sería las bases o en el papel Florencia Bonelli, sino lo que se lee de nuestro epigenoma. Y nuestro epigenoma no solo está integrado por estas letras, nuestro genoma es inalterable salvo una explosión como Hiroshima o una bomba nuclear o Chernobyl y estalla una central. Ustedes ven que yo paso el dedo delante de Florencia Bonelli y no lo puedo alterar. Sin embargo, si yo doblo esta cartulina, ya no se lee Florencia Bonelli, se lee Rencia Nelly. Y nosotros somos en nuestro fenotipo lo que se lee de nuestro epigenotipo, de nuestro epigenoma, que es la proteína, la cartulina, que está sosteniendo las letras, en este caso adenina, citosina, timina, guanina en el ADN, y que además, para complicarlo aún más, puede haber hechos químicos. Por ejemplo, yo coloco mi dedo y ahora se lee Francia Bueli. Esto puede ser un grupo metilo. Esto es lo que finalmente se lee y determina que los seres humanos padezcamos años después enfermedades crónicas no transmisibles como cáncer, hipertensión, enfermedades neurológicas, psiquiátricas, metabólicas y otras. Por ende, en el modelo de los 1000 días, veremos que toda noxa que pueda impactar sobre la epigenética debe intentar de ser atenuada o removida. Veremos qué impacto o cómo consideramos a la hipertensión materna dentro de este modelo. Aquí tenemos visible el modelo. Fíjense que la hipertensión arterial, que está simbolizada con 3 letras rojas, es por un lado un factor ambiental, no del ambiente externo a la madre, sino del ambiente materno respecto al feto que está gestando. Y de igual manera, la hipertensión arterial materna puede generar hipoflujos que evidentemente alteran la oxigenación y por ende todas las condiciones fetales con el consiguiente impacto sobre
el epigenoma. En esta imagen podemos ver cómo difiere el ADN de una célula normal, donde básicamente el círculo verde son las proteínas, el hilo gris son las bases de ADN y el círculo rojo pequeño, grupos metilos. Fíjense que células cancerosas tienden a estar hipermetiladas y eso es debido a alteraciones epigenéticas. La hipertensión materna es el ambiente del feto, ya que el embarazo es parte de los primeros 1000 días de vida, donde los seres humanos somos mayormente vulnerables a padecer noxas, en este caso la hipertensión. Cambios epigenéticos pueden llevarnos a enfermedades crónicas no transmisibles y estamos actualmente en estudio en este tema. El constante avance de la legislación en cuanto a derechos civiles y asimismo la tradición jurídica hacen que hoy, más que nunca, el consentimiento informado sea un elemento esencial de nuestra práctica. Toda hipertensa merece y debe ser informada en forma sencilla, completa, correcta y veraz de cuál es su situación para de esta manera poder ejercer su autonomía y ella manifestarnos eventualmente sus propias decisiones, que en algún caso pueden ser, ante decisiones controversiales, importante registrar la voluntad de la paciente. Recordemos que cada uno de nosotros tiene autonomía sobre su propio cuerpo. ¿Qué pasaría entonces si una embarazada tiene una decisión, pese a haber sido correctamente explicada, de no cumplir o no desear una determinada conducta que el médico le recomienda y necesita que se realice? Tiene derecho, pero es muy importante que ese derecho sea, cumpla con los siguientes requisitos. Primero, una correcta explicación a la paciente, porque nadie puede decidir sobre lo que no fue correctamente explicado. Y segundo, una correcta documentación, que se indica otra cosa, que la paciente lo comprende y que hace valer su voluntad para no realizar ese acto. Eventualmente, nosotros podemos plantear como médicos el derivar esta paciente a otro profesional si entendemos que esto vulnera principios éticos o científicos nuestros. No podemos hacer abandono de la misma. Por otro lado, la legislación habla hoy sobre violencia obstétrica y parto respetado. Aquí es muy importante que en la historia clínica en hipertensión tenemos un clásico que es el momento de interrupción del embarazo, entre otras medidas de medicalización. Es importante que en la historia clínica se entienda claramente por qué esa interrupción del embarazo está indicada, porque por lo contrario podríamos encontrarnos con una demanda o reproche por cesárea innecesaria, aun cuando no hubiera ningún otro daño más que la operación misma. De igual manera, no es excusa esto para no actuar. Si vamos a dar la indicación y la paciente no la desea, básicamente debemos hacer constar esto en la historia clínica con las consideraciones que antes les referí. La Ley Nacional 26.485 define violencia obstétrica, entre otros elementos, por un abuso de la medicalización de procesos fisiológicos. Por ende, es muy importante que toda indicación médica esté debidamente respaldada por su razón. ¿Dónde se va a documentar? En la historia clínica. ¿Por qué? Ya lo hemos explicado. Para documentar. ¿Y qué es lo que documentamos? Información adecuada y consentimiento informada y otras indicaciones. En particular, las indicaciones intervencionistas necesarias
cesáreas, inducciones, uso de oxitocina, la decisión de la paciente que rechazara las mismas a partir de su autonomía, y en esta época de COVID, cuando realmente se necesita impedir el acompañamiento de la embarazada. Recuerden de que es esencial durante el trabajo de parto que la embarazada esté acompañada para disminuir su estrés, y solo una situación epidemiológica severa y falta de recursos, no solo la situación epidemiológica, podrían justificar que se impida el acompañamiento. En la mayoría de los casos siempre podemos lograr que el acompañante de la embarazada pueda estar presente y darle su apoyo durante el trabajo de parto y parto. Los avances en obstetricia se producen día a día. El conocimiento perinatológico avanza con cada vez mayor velocidad. Por ende, es imprescindible que todo profesional vinculado a la salud perinatal esté en un proceso de actualización permanente, y para ello ofrecemos gratuitamente el acceso a las semanales actualizaciones de la Asociación Argentina de Perinatología, que publicamos en la página de Facebook Profesor Dr. Roberto Quecliquian, y que por otro lado nuestros socios reciben tanto por mail como en el grupo privado. Así podemos encontrar actualizaciones sobre la importancia del factor materno respecto al placentario en hipertensión, del uso de melatonina en muy diversas dosis que parece ayudar al tratamiento de la hipertensión, y de revisiones de actualización completa al día de la fecha. Lo más importante es que vean esta curva. Esto ya es algo no tan reciente, lo publicamos en el año 2016. Fíjense cómo la curva de abajo en negro implica una hipertensión arterial bien controlada, y la curva de arriba en rojo una hipertensión arterial con peor control. La restricción de crecimiento intrauterino en este trabajo es mucho mayor en el grupo mal controlado. Luego de la sesión científica estará disponible en nuestro canal de YouTube esta charla, Cátedra de Obstetricia Argentina, donde además ustedes pueden consultar otros videos de vuestro interés. Asimismo, los invitamos al curso Estrés en el embarazo y duelo perinatal en ASAPER, y a quienes tengan interés en asociarse, comunicándose con asaperweb@gmail.com. Muchas gracias a todos por haberme escuchado.